A nivel general, y por supuesto ya entrando en este tema que es bien interesante, a nivel general, ¿cuáles son las causas más frecuentes para no quedar embarazada de manera natural? La principal causa es la parte de las trompas, ¿ok? La parte mecánica, porque muchas veces la gente no le presta atención a esos pequeños flujos que a veces están allí en vagina y ven esa ropa interior manchada con algo, no le prestan atención, les parece que es algo normal. De por sí tú le preguntas a la paciente, ¿tienes algún flujo, algún tipo de secreción? Y te dice, bueno, no, lo normal. Y no es normal que nosotros tengamos la ropa interior con mancha. Y eso puede hacer que haya un factor tubárico que es el más predisponente. Aparte, por supuesto, la parte endocrinológica. A veces tenemos patologías endocrinológicas que están asociadas y que no se han atacado a tiempo. Y la parte infecciosa, que es muy importante, como te acabo de aclarar ahorita. Y este flujo que estás mencionando, porque de hecho vi un post en tu cuenta de Instagram, ¿a qué se debe? Falta de higiene, infección, atención con el especialista. ¿A qué se debe todo esto? Sí, fíjate, ahí están los flujos que vienen de transmisión sexual, ¿ok? Clamidia, uroplasma, micoplasma. La mayoría de la clamidia es uno de los principales agentes que hace que la trompa se obstruya. Él le encanta llegarse hasta la trompa y obstruir la trompa. Después tú les haces a las pacientes unos estudios que se llaman histerosalpingografía, que son estudios donde revisas a ver por medio de contraste y por rayos X, a ver si las trompas están tapadas o no, como dice la gente, pero son exclusiones tubáricas. Y esto puede producir que haya exclusiones tubáricas. Otra de las cosas es los hábitos. Los hábitos son muy importantes. Yo me quedo asombrada de cómo todavía a estas alturas hay pacientes de 40, 35, 50 años que tú les das las medidas de higiene y les parece como que wow, yo hago todo eso. No deben utilizar protectores diarios, que les encanta andar con una toallita interdiaria. No deben utilizar pantaleticas tipo hilo. Yo siempre les digo, las pantaletas tipo hilo o la ropa interior tipo hilo es siempre para una relación sexual, porque te la van a quitar rapidito. ¿Okay? No debemos utilizarla de diario porque es muy, cada vez que ella se siente y se para, ese hilo va para adelante y para atrás y lo que hace es contaminar. No utilizar toallas húmedas. Ahorita venimos de unos simposios que hicieron en Clínica del Ávila espectaculares de vulva, donde estuvo muchos especialistas de vulva, dermatólogos, endocrinos, ginecólogos. Nos reunimos todas las especialidades de la mujer. Y una de las grandes conclusiones fue, por favor, toallas húmedas no, porque eso cambia mucho el pH de la vagina y produce muchísimas vaginosis bacteriana por cambio de pH. Otra de las cosas es limpiarse de adelante hacia atrás. Uno se da cuenta cuando está haciendo la entrevista, cuando está haciendo la anamnesis de la paciente, como la gente todavía se sigue limpiando de atrás hacia adelante. Es algo tan básico, pero eso puede producir flujo. No utilizar jabones que no sean adecuados para la vagina. El jabón que es de uso de piel, el jabón con el que nos bañamos, no puede ser el mismo jabón que utilizamos para vagina. Hay jabones muchísimos en el mercado que son especiales para vagina, pero tienen que tener la consideración que no deben tener ni olor, ni color, ni ningún tipo de sabor, ¿ok? Porque sí hay marcas muy reconocidas que, por ejemplo, dicen que tienen arándano o caléndula y esas cosas no deben estar allí. Debe ser algo con un pH neutro, sin olores ni colores. Y por último, siempre les digo que eso a ellas les impacta mucho, que es no lavarse cada vez que vayan a evacuar o a orinar. Tienen que utilizar solamente papel toalla y una servilleta, todo seco, porque ese chapoteo ahí que hacen con el bidel, con el agua, esto para lavarse también puede producir que la vagina, siempre les digo que no es un trapito, eso no es para estarlo lavando a cada ratico. Usted se lava con agua y jabón en el momento que se va a bañar, que va a ser 1 o 2 veces al día dependiendo de su requerimiento. Pero de resto, echarle agua a la vagina es quitarla y despulirla, porque ella es una mucosa y tenemos que ayudar a la microbiota para que ella no produzca esos tipos de flujo.
¿Toda mujer que no quede embarazada de manera natural se puede denominar como una persona infértil o la infertilidad tiene otra connotación, otra denominación? Fíjate, para que hablamos de infertilidad primaria e infertilidad secundaria. Okay. La infertilidad primaria es cuando las pacientes tienen más de un año buscando bebés sin preservativo ni anticonceptivo y no logran concebir, ¿okay? No logran tener un embarazo. Y eso va a depender de si es con la pareja actual o con parejas anteriores. Si es primaria, por ejemplo, ella puede haber tenido 2 o 3 hijos, pero si está con esta pareja nueva y con esta no ha logrado concebir en más de un año, ahí hablamos de que es una infertilidad primaria porque es con esta pareja que no ha tenido hijos. Otra de las cosas que nos llama la atención es que la infertilidad la gente cree que también tiene que nada más tener el año. Eso también va a depender de la edad de la paciente. Porque si por ejemplo tenemos una paciente mayor a 35 años, no vamos a esperar el año, sino vamos a esperar 6 meses. O pacientes que estén en 40, de una vez tenemos que arrancar. ¿Okay? ¿Existe alguna enfermedad o enfermedades de base que impiden el embarazo? Sí. Nosotros trabajamos, los especialistas en fertilidad, mucho con la parte endocrinológica, que son las enfermedades de base de las pacientes. Por eso es que tenemos que pedir dentro de nuestros perfiles perfil tiroideo, porque las pacientes con patologías tiroideas, ya sea hipotiroidismo, hipertiroidismo o enfermedades inmunológicas de la tiroide, pueden producir infertilidad. Otras de las, y son causas que son, te digo que yo creo que del 60 al 80% de mis pacientes se embarazan fácilmente solamente arreglando la parte endocrina. Es algo básico. Hay gente que tiene 10 años sin ver regla y de repente tiene una prolactina alta, ¿okay? Que es otro de los factores, glicemias, insulinas elevadas, perfiles androgénicos elevados. Y a veces las pacientes, por ejemplo, en mi consultorio, tienen como ellas, entre ellas mismas, se inventaron que mis sillas tienen espermatozoides que quedan embarazadas nada más al sentarse. Pero es por eso, porque a veces les hace un cambio a nivel de los anticuerpos, a nivel de la tiroides, y en 1, 2, 3 consultas ya están listas. En consulta, ¿quién presenta más inconvenientes? ¿Hombre o mujer? Oye, no. Yo sé, y la pregunta es porque antes como que se pensaba que el 100% era la mujer, yo no porque soy hombre, y eso no es así realmente. No, cada quien tiene, a veces va a depender de los casos, por supuesto, tenemos más patologías en mujeres que en hombres, pero la primera patología del hombre es el varicocele, es su manifestación más la que se expresa más para una infertilidad. A veces las pacientes no tienen absolutamente nada, pero si él ha sido operado de varicocele o tiene un varicocele, puede producir infertilidad. Yo siempre les digo, por ejemplo, a los pacientes que están con varicocele, que hagamos un espermatograma primero antes de operarlos, porque a veces operándolos es como una ruleta rusa. A veces puede pasar a que mejore su calidad espermática, como a veces puede pasar de que disminuya abruptamente y producir más problemas. Antes se pensaba, y bueno, yo creo, no sé si en este momento todavía se maneja esa hipótesis, que a partir de los 35 años era algo complicado, casi imposible quedar embarazada de manera natural. ¿Cómo ha evolucionado toda esta área de la fertilidad? ¿Cómo fue el pasado? ¿Cómo es en este momento? ¿Y qué se espera a futuro en toda esta área de la fertilidad? Bueno, oye, en el pasado no teníamos, hace 15, 20 años no teníamos la tecnología que tenemos ahorita. Esto cada vez va arrancando más. Ya hay microbots que podemos ver en Japón, en la China, que ayudan al espermatozoide a llegar hasta el óvulo y poder fecundar, por ejemplo. Y la tecnología que está afuera y la tecnología que nosotros manejamos es exactamente igual. Estos procedimientos van ahora hacia llegar en algún momento a hacerlos hasta en consultorio y tener todo tu kit, tener tu biólogo en consultorio y hacer tu procedimiento. Algo ambulatorio. Sí, para allá vamos.
Esa es la tecnología que nos viene, y porque cada cosa se van simplificando más. Tenemos pacientes embarazadas que están en posmenopausia hoy en día, que antes no podíamos hacer esto. Por eso es que siempre les digo a mis pacientes, oye, si tienes la tecnología y tienes cómo hacerlo, a veces me dicen, por ejemplo, bueno, Caro, vamos a dejarlo a la buena de Dios, lo que diga Dios. Y yo le digo, bueno, pero si Dios te está mandando la tecnología y te está mandando todo lo que estamos haciendo, también déjate ayudar, porque ahorita hay muchas cosas que podemos hacer a diferencia de hace 10, 15 años. Si alguien nos está escuchando y le interesa, por supuesto, el tema y profundizar un poquito más, cuando la persona no queda embarazada de manera natural y acude a tu consulta, ¿qué viene después? O sea, ¿cuál es el protocolo desde esa primera cita que tienes el primer contacto con tu paciente? ¿Qué viene a continuación y cuáles son los procesos? Ok, lo primero es ver, oye, no estoy quedando embarazada, tengo más de un año buscando bebé sin preservativo ni anticonceptivo, o tengo mayor a 35 años y quiero buscar, o tengo mayor a 40 y quiero buscar. En ese momento hacemos una historia clínica, hacemos un examen físico, les hacemos, por supuesto, citologías y colposcopias para ver que su cuello esté en perfecto estado. Arrancamos con la parte endocrina, a pedir los laboratorios endocrinológicos. Hay algunos pacientes que después de los 40, de los 35 años es bueno buscar la parte inmunológica y la parte protrombótica de las pacientes para intentar que la paciente no solamente quede embarazada, sino que el bebé logre llegar para la casa, que tengamos baby home, que es lo que nosotros siempre buscamos. Después de acá vamos a la parte infecciosa, le hacemos unos cultivos de secreción tanto vaginal como de semen, buscando qué bacterias hay a nivel de la vagina. Eso también es otra de las causas más comunes y como conversamos que la gente queda embarazada porque les pones tratamiento directamente para lo que tienen, y yo siempre les digo, mira, los espermatozoides son microscópicos, tú pones un espermatozoide aquí en la mesa y no lo vas a lograr ver. Tienes que buscar un microscopio para poderlo ver. Entonces, si tú tienes un pH que está muy alterado, si tienes una clamidia, un uroplasma, una vaginosis, un moco que esté demasiado espeso por las infecciones, igual que el hombre se le aumenta la viscosidad por las infecciones, entonces esto no va a dejar que el espermatozoide pase hacia el segundo compartimiento, que es el útero. Entonces es importante ver la parte infecciosa. Pasada la parte infecciosa, les hacemos una histerosalpingografía para ver la parte mecánica, a ver si las trompas están permeables o no, y después pasamos a hacer una histeroscopia. Hoy en día es controversial la parte de histeroscopia, pero a mí me gusta dentro de los protocolos colocar histeroscopio, porque ahí entramos dentro de la cavidad con una cámara, podemos ver, y es algo en consultorio, es algo fácil y no es tan costoso. Entramos, vemos la cavidad y vemos dónde va a estar implantado ese embrión. Muchísimas veces hemos visto endometriosis, hemos visto, endometritis, que son infecciones o inflamaciones de ese endometrio. Entonces eso no es un endometrio que se va a poder implantar. También tomamos biopsia de allí y también pedimos cultivos de esas biopsias que están ahí para ver si tenemos también infecciones a nivel del endometrio que estén caracterizadas por algún patógeno. Y pedimos el espermatograma del esposo, y en base a esos 5 pasos yo les explico por qué no han quedado embarazadas y cuáles son los diferentes procedimientos que debemos tener. ¿Tiene algo positivo que el hombre esté ahí presente desde esa primera consulta? ¿Tú crees que juega un papel importante en todo este proceso? Wow, sí. A mí sí me gusta que vayan para la consulta. Si no pueden ir, no es obligatorio que estén allí, porque a veces los varones pues tienen sus actividades, no coinciden con los horarios de las esposas, pero sí me gusta que estén los dos para que se involucren, porque hacer un bebé es de 3 en este caso. Claro. Es del especialista y de las 2 personas que están allí, así se involucran mucho más. No importa que, por ejemplo, el hombre no tenga el semen adecuado, que no vaya a ser, a veces
ni siquiera la persona que va a procrear ni que va a dar el semen, sino que si por ejemplo necesitamos un semen donado, yo a ellos los llevo para la unidad, para que ellos también interactúen, se sientan parte del proceso, porque ese hijo lo va a criar él y va a estar dentro de esa casa. Y bueno, a veces hablamos siempre de que los hijos a veces no son ni siquiera los que están, sino los que crían, pues. Entonces, siempre trato de inmiscuirlos y me encanta que estén en la consulta. A veces hasta los felicito por estar allí. Yo no sé si te ha pasado, pero de repente, como esto es por fases, si hay un primer intento fallido, un segundo intento fallido, ¿cómo la persona tiene que afrontar esto? Porque me imagino que por cada intento fallido, de repente la persona ve que las esperanzas se le están acabando, ¿no? ¿Cómo la persona afronta todo esto? Mira, nosotros tenemos un equipo multidisciplinario donde tenemos, dependiendo de... yo aparte de ser ginecólogo obstetra con especialidad en fertilidad, tengo un diplomado y varias educación en la parte de sexualidad y conducta humana. Okay, tengo mis diplomados en sexualidad y conducta humana porque es importante saber y manejar al paciente y ver si nosotros necesitamos llevarlo para un psicólogo o llevarlo para un psiquiatra. ¿Okay? Porque esto conlleva muchísima ansiedad. Cuando el paciente ve que no todos los casos, por supuesto, de infertilidad son positivos, y el afrontar un negativo con tanta esperanza, con tanto dedicación que le ponen a veces, no es fácil para la paciente, y uno tiene que, como médico, no dar una respuesta y salir corriendo y pásame la siguiente, sino dedicarle su tiempo a esa paciente, porque a veces la gente cree que esto es bueno, nada, pasó, está negativo y tengo que seguir. No, a veces lo toman como un duelo y es algo profundo que tenemos que conversar con ellas para poder canalizarlas y que entiendan que esto es limpiarse las rodillas y seguir para adelante. Yo he tenido pacientes que han llorado en mi consultorio, pero hoy en día también tienen sus hijos en brazos y han tenido negativos, y hoy en día también hoy en día no creo que la gente no pueda quedar embarazada. La única manera es que no tengas útero, pero con varios intentos, con tecnología y con todo, de verdad que hoy es muy poco probable que la gente no quede embarazada, pero a veces a la primera pues no va. Okay. Aquí tenemos algunas preguntas a través del 0424-209-5442. ¿Hasta qué edad podemos pensar en tener un bebé? Mira, por OMS, por la Organización Mundial de la Salud, han estimulado, han dicho que tiene que ser hasta los 50 años, ¿ok? Porque están pensando tú puedes quedar embarazada a cualquier edad, ¿ok? Con un útero, tú le pones medicamentos, le pones cosas y puedes quedar embarazada de verdad a cualquier edad. Pero ellos están pensando también el acompañamiento de esas parejas a estos niños, y que ellos no estén cansados, que puedan llevar a cabo unos padres que sean activos pues para esos muchachos y que logren llegar según la estimación de vida pues también de esto. Entonces nos han dado pautas hasta los 50 años. Muy bien. Nos preguntan también, ¿pacientes ligadas podemos quedar embarazadas? Sí, eso es una de las preguntas más dadas en mi Instagram. Fíjate, al estar esterilizadas, tenemos que ver por qué fueron esterilizadas. Porque si es simplemente porque, ya tenían su paridad completa, tenían 2, 3 hijos y no querían más, y esas trompas estaban de buena calidad, y simplemente lo que hicieron fue ligarlas y esterilizarlas para eso, es muy probable que se pueda hacer una recanalización tubárica, operarlas y ver si se puede hacer o no una recanalización tubárica, que siempre les explico que eso se va a ver en el momento de la operación, porque así tú vas a ver de verdad qué calidad tienes de las dos trompas, de lo que te queda de la cuña que te queda ahí en el espacio
de la salida de la trompa y de lo que quedó después de que hiciste la esterilización quirúrgica. Hay otras formas también en patologías tubáricas donde, por ejemplo, las pacientes han tenido hidrosalping o han tenido sactosalping, que es donde ves que las trompas están enfermas. Ese tipo de pacientes no le puedes hacer recanalización tubárica porque las trompas estaban totalmente dañadas. Yo siempre les digo a las pacientes que hay cosas en la vida que no se pueden reparar. Por ejemplo, las trompas son una de ellas. Yo siempre les digo, mira, usted revienta un huevo contra el piso y usted ni porque lo levante, le ponga la mejor pega del mundo, vuelva a meter la yema, pueda otra vez reparar el huevo, usted me lo va a entregar a mí y me va a decir que ese huevo no ha sido roto. Entonces hay cosas en la vida que no se pueden reparar. Y la otra forma, en caso de que no se pase una recanalización tubárica, es una fertilización in vitro, que ya es un procedimiento de alta complejidad que hacemos nosotros para lograr que, como no tenemos tenemos esos puentes caídos de las trompas, entonces utilizar el óvulo, el espermatozoide, hacer el embrión por fuera y colocar dentro de la cavidad. Muy bien, también nos preguntan, doctora, ¿qué opina usted de las mujeres que queremos ser madres solas y sin hombres? Bueno, eso cada vez hay más auge de esto. Es un tema de decisión. Es un tema de decisión. O sea, nosotros contamos con semen donado. Siempre les digo que por lo general este tipo de pacientes no quieren tener ningún tipo de vinculación con los padres, ¿ok? Sino criar mi muchacho sola, yo quiero mi muchacho sola y ya. Es hasta divertido porque podemos, no van a ver como un catálogo de hombres, pero sí les vamos a dar ciertas características y lo pueden decidir ellas. Okay, yo quiero tener el papá de mi chamo que sea ojos azules, alto, catire, no sé, o un moreno, porque a mí me gustan los morenos, dependiendo de lo que quieran. Entonces logra ser hasta divertido. Y hoy en día, con tecnología, pues todo lo podemos hacer. Preguntan a través de la mensajería, ¿qué tan importante es la conexión médico-paciente cuando hablamos todo este tema de fertilidad? Oye, a mí me parece que ser especialista en fertilidad es entender que los pacientes no son un número de historias, los pacientes son historias de vida que vienen a la consulta, que tienes que tener ese ápice de sentimiento, ese ápice de humanidad con el paciente, de entender que la gente que está frente a ti quiere tener un hijo y que para ellos es tan importante como para estar sentados ahí pidiendo ayuda, y nosotros tenemos que ser ese vínculo para ellos, para que ellos se puedan expresar y estén en un ambiente de confianza y se sientan que pueden ser apoyados y pueden ser, porque son pacientes que vienen muy juzgados por la sociedad, y nosotros tenemos que tener una interacción médico-paciente que va un poquito más allá de esa consulta ginecológica normal. Nos preguntan por qué bebé arcoíris. Ay, sí. Esto lo colocas tú mucho en tu cuenta de Instagram. Bueno, mi hijo es un bebé arcoíris, de por sí. Los bebés arcoíris vienen, ese terminología se le da porque son bebés que vienen después de la tempestad, ¿ok? Después de la tempestad siempre viene la calma y viene el arcoíris y hay otro nuevo como renacer. Cuando las pacientes han tenido abortos anteriores, y fíjate, yo siendo especialista en fertilidad, antes de tener a mi hijo tuve una pérdida y después busqué todas las causas, conseguí mis causas, las traté, porque tú no te vas a buscar todas las causas en un primer bebé. Y logré tener mi hijo, así como muchísimas pacientes. Yo he tenido pacientes con 7, 8 abortos anteriores que hoy en día tienen bebé en casa y tienen hermanos en casa. Entonces por eso es el término de bebé arcoíris. Es el bebé que viene después de un aborto, después de una pérdida, donde después de la tempestad pues viene la calma y viene el arcoíris. Muy bien. Voy a traducir un poquito esta pregunta. Tú colocaste un post en tu cuenta de Instagram que decía más o menos que los 50 de antes no son los mismos 50 de ahora. ¿Por qué? Sí, claro. Nosotros veíamos a las pacientes de 50 años antes como esas señoras como mayores, donde se vestían ya hasta de una forma ya como una doña, pues como una señora. Antes las pacientes tenían muchísimos calorones, molestias, estaban en
entrando en esas etapas de climaterio. El promedio de nuestra venezolana para entrar en climaterio, en menopausia, es de los 47 a los 52 años. Entonces, tú ya ves que estas pacientes de 50 parecen de 40 y las de 40 parecen de 30. Okay. Entonces tenemos mucha tecnología donde la gente se puede sentir bien, no tiene que sentir esas molestias. Cada quien, por supuesto, haciendo una evaluación individual de cada paciente, se observa y se ve si se puede utilizar terapias hormonales o no se pueden utilizar terapias hormonales, pero hoy en día tenemos muchísimas terapias que nos pueden ayudar a no ser esas mujeres achacosas con tanto calorón y tanta cosa que teníamos antes. Hoy en día hay mucha tecnología y tenemos que aprovecharla. También, allí hablando por supuesto de tecnología, una señora nos pregunta, ¿es posible asistencia desde otro país? ¿Cómo se maneja? Me imagino una mamá escuchando el programa y su hija está afuera y desea pasar por todo, o desea una consulta para fertilidad. Sí, fíjate, era lo que hablábamos hace rato de la individualización y de la conexión médico-paciente. Yo, por ejemplo, yo tengo muchísima gente que me escribe de otros lados, pero yo, por ejemplo, no hago consultas online, no hago consultas a distancia porque no hacemos nada y yo siento que más bien la gente a veces entra en un estado de angustia por no querer, porque tú cuando estás con un médico es el que te va a llevar, el que te tiene que ver, y una paciente online siempre va a terminar con otro médico por allá y buscando alternativas y buscando opiniones de la de acá. Entonces cada quien como que arregla su zapato como quiere arreglarlo, y entonces de repente las pacientes empiezan a tomarse lo que le dicen por allá y lo que le decimos nosotros. Entonces a veces hasta se sobresaturan de medicinas o se puede o empiezan a hacer cosas que no deben ser, o de a doble para ver que puedan acaparar todo. Entonces hay muchísimos especialistas en todos lados que son muy calificados, con muy buenas trayectorias. Busquen bien, busquen que no sean ginecólogos puros cuando tengan un problema de fertilidad, porque deben ser evaluados por especialistas en fertilidad. Pueden pasar muchos años con médicos ginecólogos que a veces les gusta fertilidad, pero no están capacitados para esto. Y entonces a veces tienen una pérdida de tiempo y de años que son importantísimos. Una última pregunta. ¿Cuánto tiempo puede pasar para quedar embarazada una persona en un centro de fertilidad? Mira, eso yo siempre les digo que eso va a depender de tu capacidad, de tus ganas de hacer las cosas, de hacerlo lo más rápido posible. Tú te haces unos laboratorios y ya el mes siguiente, en 2 o 3 semanas, ya tienes todos los resultados. Entonces eso va a depender de cómo tú te muevas o dejes pasar el tiempo. Porque la gente a veces de repente se lanza 1 año, se lanza 2 años, pero es porque tú los ves que vienen, les pides los laboratorios, entonces no se los hacen, vienen al año siguiente, vuelven otra vez, y tú les ves en las historias que dice, bueno, aquí decía que tú tenías deseo de embarazo, ¿vas a buscar bebé este año otra vez? Bueno, sí, pídame ahí los laboratorios para ver si los hacemos. Entonces no terminan de estudiarse, no terminan de evaluarse, y eso es muy importante. Tienes que entender que esto es un proyecto de vida y esto es algo que tienes que ubicarte en tener el tiempo, la dedicación para poderlo hacer y para poder llegar a un fin. Aquí una persona nos pregunta, ¿cómo puedo congelar mis óvulos? Pero vamos a unificar esta pregunta. ¿En qué consiste la criopreservación de esperma, óvulo, embrionaria? ¿Y cuándo la persona comienza a pensar en este tipo de métodos? Mira, eso lo vemos muchísimo en los congresos. A nosotros nos aterra decir en números porque la gente cae como en shock, pero tu capacidad máxima ovárica va a ser a los 35 años. Entonces, si tú piensas que vas a ser una paciente que no tienes en este momento a los 35 años delimitado el tener un hijo porque, oye, quiero hacer el posgrado, quiero ir para un viaje, quiero terminar de comprar mi casa, el apartamento, las cosas, no tengo la pareja adecuada, no la he conseguido, no he conseguido el príncipe azul que quiero que sea para que sea el papá del bebé. Entonces, sentarte a los 35 años y decir, yo quiero tener hijos, y eso es entender, porque hay gente que simplemente pasa la vida y no le gusta. O sea, esto es una decisión de vida. Pero el que sí quiere tener hijos tiene que congelar a partir de los 35. Es lo que nos habla la Sociedad Americana y la Venezolana de Medicina Reproductiva.
Podemos congelar óvulos, podemos congelar embriones y podemos congelar esperma, ¿ok? Hay, por ejemplo, pacientes que son oncológicos y tienen que también criopreservar óvulos o esperma, porque van a querer tener más adelante y de repente una quimioterapia o algo puede afectar su capacidad reproductiva. Entonces, va a depender de las características y de lo que tú quieras, pero a partir de los 35 deberías congelar. Siempre yo les digo, embriones es algo muy delicado, porque antes nosotros hablábamos que los embriones se preservaban por mucho más tiempo, que los podíamos, hoy en día tú puedes dejar congelado óvulos, esperma y embriones hasta por 15 años, 20 años y no hay ningún problema. Yo he tenido mi bebé criopreservado que ha durado más tiempo para transferir y está vivo, hoy en día tiene 7, 8 años. Tiene 7 años, tuvo 7 años creo congelado, pero pueden pasar 15, 20 años, mientras esté ahí congelado pues ahí va a estar, ¿ok? Hay estudios donde hemos visto pacientes de 25 años pasados y están vivos. Siempre les digo que los embriones son un poquito más problemáticos porque usted no sabe si va a seguir con esa pareja a lo largo de la vida y de repente te separas y después entonces tipo Luis Fonsi, ¿ok? Por citar alguien que sea famoso. Y entonces ella sí quiere tener su hijo, pasó por un cáncer de mama, sí ahora ella sabe que ahí hay un embrión donde están sus células, pero también están las células del otro y también entonces hay una paternidad que no quiere ser dada. Entonces, oye, vas a dejar un congelado ahí porque el otro no quiere, y eso pasa a tribunales siempre. Entonces, y aquí en Venezuela no tenemos muchas leyes de eso, así que congelen óvulos y esperma. Sale igualito al papá. Y sale igualito al papá, después de 9 meses de criado en la barriga. Doctora, con esta experiencia clínica que tú tienes, si una persona intentaron todos los métodos y nunca quedó embarazada, estas personas sí piensan, por supuesto como pareja o la madre piensa en adopción. Sí, claro, nosotros tenemos pacientes que hemos ayudado a buscar adopción porque o se agotan de repente y dicen, puede ser económicamente o puede ser psicológicamente, y de repente hay gente que de verdad no tolera un negativo, o sea, no lo tolera. Hay personalidades que son fuertes y hay personalidades que hay que trabajar porque de repente les hace falta trabajo personal y son muy inmaduras en algunas cosas como para poder afrontar algunas decisiones que a veces nos toca llevar en la vida. Y simplemente, mira, Carlos, yo quiero adoptar. Y han adoptado y les ha ido súper bien. Hay gente que, por ejemplo, tiene enfermedades de base que saben que van a ser esclerosis múltiple, lupus, que no es que no puedan quedar embarazadas, pero ellas no quieren someterse a ponerse en riesgo de alguna manera, así sea pequeño, para buscar embarazo. Yo tengo compañeras de trabajo que hoy en día son profesionales, médicos, y han tenido, por ejemplo, lupus, y tengo una compañera muy cercana, ella adoptó una bebé, y bueno, esa bebé para nosotros es nuestra consentida en la unidad, y la amamos con locura y pasión, y más ella, pues.